Ahí sí, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Orgásmicos, donde nos volvemos a encontrar por nuestro canal oficial de la nuestra CL. Junto a mí, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás, Manu? Ya sabemos que este espacio es para ustedes, de intimidad, de confesiones, de conversas, de tips, de deseo y sobre todo de orgasmos, porque estamos en Orgásmicos. Así es. ¿Cómo no vamos a tener orgasmos? ¿Cómo no? Oye, vamos a presentar inmediatamente a nuestro invitado de hoy, nuestro panelista, quien nos trae un tema muy interesante. Psicólogo, presidente y fundador de @ilusión-viril. Ha sido una fundación muy interesante que también nos va a contar y desarrollar en algún minuto. Estamos ahora con Pedro Uribe. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido aquí a la nuestra. Hola, Manu. Hola, Mario. Qué bueno verlos de nuevo. Gracias por la invitación. Sí. Qué bueno que están armando este proyecto y probándolo. Así que felicitarlos por eso. Ojalá que vaya muy bien con esta iniciativa. Muchas gracias, Pedro. Oye, para nosotros un agrado tenerte en un tema para muchos que no se conversa, pero sí que está ahí en la palestra, que estamos hoy día y vamos a hablar un poco sobre por qué no me dan ganas de hacerlo y unos tips que vamos a entregar en este capítulo. Así es, gracias por la invitación. Bueno, sí, un tema súper caliente, súper presente y que creo que da para todo análisis, así que está bueno. Bien. Oye, arranquemos al tiro, po. Al tiro, Pedro, vamos a hacerte preguntitas de verdadero y falso para que vamos derribando algunos mitos y vamos reconociendo algunas verdades. Parto yo, Manu Dais. Dale. Pregunta número 1, Pedro, para ti. Se me quitan las ganas porque las decisiones en pareja me matan las pasiones. Yo me atrevería a decir que es falso. Creo que a algunas personas, a algunos hombres sí que le puede pasar que tomar ciertas decisiones implique que suba la tensión en la relación de pareja, pero yo creo que más que las decisiones en sí mismas son las conversaciones incómodas, lo que a veces algunas personas tienden a matarles las pasiones, lo cual es bien preocupante a mi juicio. Perfecto. Vamos con la número 2. Vamos con la 2. Al tiro. ¿Verdadero o falso, querido Pedro? No me dan ganas porque en la relación anda todo mal. Bueno, yo diría que es verdadero en el sentido de que una de las primeras cosas que perjudica cuando una pareja no anda bien y la comunicación anda mal, definitivamente dejan de tirar. O sea, eso yo creo que alguna vez todas las personas que hemos tenido relaciones un poco más largas lo hemos experimentado. Y yo creo que sí, el sexo es loco, eso, la sexualidad es justo un indicador, una muy buena brújula de cómo están las cosas con la pareja y suele ser la principal como zona que se afecta cuando algo anda mal. Perfecto. Vamos con la pregunta número 3. Pedro, atento, las inseguridades físicas me quitan las ganas. ¿Verdadero o falso? Yo me atrevería a decir que es falso, porque también es verdad que estamos en un momento donde afortunadamente los cambios culturales que hemos experimentado en el último tiempo han hecho que más cuerpos de personas sean visibles, que haya toda una reflexión en torno a por qué hay personas que, por ejemplo, sí le pueden atraer cuerpos más normativos, cuerpos musculados, cuerpos gordos. O sea, creo que esa amplia variedad de cuerpos también va diversificando el deseo sexual humano. Ahora, sí que es verdad que si empezaste una relación de pareja con una persona que pesaba 48 kilos y de pronto pesa 100, puedo comprender que, claro, tanto para la persona que tuvo un alza de peso muy brutal y para su pareja, pasen cosas con el deseo. Eso también pasa, es verdad. Pero yo me atrevería a decir que no necesariamente el cuerpo en sí mismo es el problema, sino de cómo esos cambios son conversados y cómo son llevados también luego a la relación de pareja. Ok, mira, clarísimo. Vamos con la número 4. Vamos con la siguiente. ¿Ver mucho porno baja el deseo sexual? Buena pregunta. Yo me atrevería a decir que no necesariamente. Yo me inclinaría más por lo falso. ¿Por qué? Porque en general las prácticas masturbatorias o cualquier espacio de autoplacer, yo me atrevería a decir que en el caso yo que me especialicé en trabajo con hombres y con masculinidades, son dos cosas que van como por un camino distinto. O sea, tú puedes, de hecho muchas parejas tienen sexo con sus parejas y al mismo tiempo se masturban, hombres y mujeres. Entonces creo que una cosa, ese espacio de, como dije, de autoplacer,
que es un espacio propio puede ser de relajarte, de pasarlo bien, de ponerte una película que te gusta y masturbarte, o simplemente llegaste estresado y quieres como sacarte el día de encima, que de hecho muchos hombres también tenemos la masturbación como ese recurso para eso. Como el desahogo. Y al mismo tiempo también puedes tener sexo con tu pareja. Entonces yo creo que no necesariamente porque estás viendo porno va a afectar tu relación. Yo creo que va a depender de la frecuencia, va a depender si hay un consumo más problemático de pornografía, pero eso también puede ocurrir con el alcohol, con cualquier conducta adictiva. Entonces no diría que están necesariamente ligadas, en principio. Ok, Perfecto. Buena, varios contentos quedan aquí. Sí, sí. Buenas las preguntas, ¿eh? Sí, vamos ahora con otro verdadero y falso, A ver. Pedro. ¿Los problemas en el trabajo atentan contra mi deseo sexual? Mira, yo creo que en la época que vivimos, yo me inclinaría más por verdadero. Porque estamos todos con problemas con el trabajo, hay mucha incertidumbre, las guerras, los genocidios, la inflación que quedó post pandemia. Está mala la situación económica a nivel global y yo creo que es algo que a todos nos preocupa. Entonces, al menos las personas que ya somos autónomos económicamente, que tenemos que producir dinero para poder vivir, que yo creo que ahí estamos la gran mayoría de las personas. Sí pasa, al menos que lo escucho mucho de la clínica con los hombres que yo atiendo, y yo creo que a muchos se les mata el deseo cuando andan con preocupaciones laborales, cuando sienten que los van a echar o me quedé sin trabajo, como que justo la esfera del deseo sexual se ve afectada con estas preocupaciones. Entonces yo diría que en este contexto donde el trabajo sí importa mucho y la situación económica influye demasiado en todo lo que vivimos, nos guste o no, pero es una realidad, yo creo que sí afecta. Sí. Ok. Manu tiene una pregunta y tiene relación a lo que hablaba. Exactamente. Sí. Mucha relación. ¿Los problemas de plata me quitan las ganas de tener sexo? De todas maneras. Sí. O sea, y que yo creo que hay algo bien interesante en la pregunta, porque en el fondo también hay que recordar que estamos viviendo una época donde finalmente el sistema económico que nos gobierna, que es el sistema neoliberal, que a uno le pueda gustar o no, todo se traduce en plata. O sea, todo hoy, de hecho seguramente vieron que hace unos meses se hizo viral esta campaña, no sé qué palabra ponerle, donde una chica que creaba contenido en OnlyFans, una plataforma sexual para adultos, tuvo sexo con más de 100 hombres, no sé, fue noticia en todas partes, fue noticia. ¿no? Y es loco porque en el fondo eso también da pie para pensar, independiente de que uno puede tener una posición a favor o en contra o lo que sea sobre el trabajo sexual, en el fondo de que todo el mundo, y creo que eso es interesante de lo que se está instalando como socialmente, todo el mundo tiene un precio. O sea, tú puedes ser incluso, por ejemplo, heterosexual, pero si hay alguien o un hombre gay que te ofrece una determinada suma y tú, ¿no? Como que te pones en cuestión si realmente por esa plata puedes llegar a tener sexo con un hombre. O lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la Sister Hong. También es súper interesante. O sea, son fenómenos que despiertan mucha incomodidad, que son muy problemáticos éticamente, porque además la Sister Hong terminó revelando, ¿no?, la identidad de estos hombres que tuvieron sexo con ella, que de hecho muchos yo creo que ni siquiera eran gays, sino que llegaron ahí, le llevaron comida y tuvieron sexo con ella. Entonces el hecho de que todo se traduzca a plata inevitablemente pone en tensión los estándares morales de la sociedad. Por eso digo, me gusten o no, esas cosas están pasando. Entonces yo creo que la plata y el hecho de que una persona tenga deudas o tenga problemas económicos y la valía además que los hombres le ponemos a nuestra masculinidad cuando somos proveedores a cuando estamos pobres, o sea, nuestra autoestima se va al carajo. Y eso obvio que influye en la sexualidad. Verdadero. Verdadero, totalmente. Afecta. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, verdadero o falso, Pedro. ¿La depresión no afecta en mi rendimiento sexual? La depresión, a ver, yo diría que verdadero, en el sentido de que una de las cosas que al menos define la depresión clínica es que hay una desconexión con el placer, ¿no? En los manuales de psiquiatría se le define ese síntoma como anedonia, que es la dificultad de las personas para poder conectarse con algo placentero. Entonces, todo lo que antes era rico, por ejemplo, comerte un helado, ni siquiera solamente la sexualidad o juntarte con tus amigos, eso cuando tú estás sufriendo un cuadro depresivo tiende a ser mucho más difícil poder llegar a tener un orgasmo, poder animarte a salir de tu casa, ¿no? Personas que antes eran muy sociables, cuando ya están muy depresivas, tienden al aislamiento.
se sienten muy profundamente desmotivados también con sus trabajos, ¿no? La depresión afecta distintas áreas de la vida, también el apetito de algunas personas. No siempre es igual, eso también es importante decirlo, que esto no siempre ocurre de la misma manera. Hay gente que se deprime, de hecho, por ejemplo, los hombres, hay estudios súper interesantes hoy que explican de que en realidad los hombres nos deprimimos de una manera bien distinta a las mujeres. Por ejemplo, los hombres tendemos a tener mucha más irritabilidad que las mujeres. Y eso, además, hace que muchos hombres depresivos a veces también incurran en acciones violentas hacia sus parejas, hacia sus hijos, hacia sí mismos, o tienen arranques de ir al trabajo y mandan a la mierda al jefe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muchas veces, por ejemplo, no sé si vieron que hace unos días salió este video viral de un profe gritándole a su estudiante, porque correcto, un estudiante había defendido a Pinochet, ¿cierto? Al dictador. Entonces, por supuesto, me parece que la conducta ahí del profesor claramente no es la correcta, no me parece que no corresponde gritarle a los estudiantes, pero para mí, yo que trabajo en salud mental ya hace bastantes años, ese profesor está bastante, yo creo que no hay quizá ni siquiera hay que ser psicólogo para entender que a ese profesor le está pasando algo y que está sobrepasado con su vida. Entonces es importante también entender que posiblemente él algo le está pasando psicológicamente, que tiene esa reacción, y yo creo que la depresión, como digo, hay que saber distinguir que entre hombres y mujeres también se expresa de distintas maneras, pero en el caso de los hombres, que es lo que yo me dedico principalmente, sí que afecta mucho la parte sexual y la libido. Afecta, sí. Ok. Sí. Vamos con la última pregunta para Pedro, ¿verdadero y falso? Verdadero y falso. La mejor forma de resolver problemas de pareja es teniendo sexualidad. O sea, es una muy buena manera de resolverlo de todas maneras. Cualquier problema. Yeah. O sea, se acabó el pan, o no quiero ir a la casa de tu mamá. Bueno, sí, bacán, ayuda. Pero, bueno, yo diría en realidad que es verdadero en el sentido que sí o sí la sexualidad es un espacio que acerca a la pareja. Yo creo que lo problemático quizás ahí es cuando las parejas, lo único que las une es tirar. Y eso también me toca escucharlo harto. Hay parejas que la manera o la única manera en que ellos conciben la intimidad es teniendo sexo. Entonces, por eso mucha gente está esta idea de que con las parejas se tiene sexo y con los amigos no, como si eso fuese lo único que separara una amistad de una relación de pareja. Y eso a mi juicio es un poco problemático, porque en realidad muchas parejas, por distintas situaciones, a veces pasan crisis o están con mucha carga de trabajo, o por ejemplo yo también a veces hago terapia de pareja, veo muchas parejas jóvenes hoy que tienen un hijo o dos hijos, y la incorporación de ese segundo hijo totalmente aniquila la vida sexual de ellos. Pero no por eso dejan de ser pareja, ¿no? A veces es algo transitorio, ya si luego esto se instala y la pareja deja de desearse o pierde su frecuencia sexual, claro, ahí es más problemático. Pero que el único espacio para que una pareja tenga intimidad sea equivalente o sea medible a través de la vida sexual que tienen, yo lo encuentro problemático, porque creo que en realidad la intimidad puede tomar muchas otras formas. Entonces creo que en ese sentido haría esa distinción, pero yo creo que de todas maneras resolver los problemas teniendo sexo, qué bueno sí, que lo pueda hacer. Como la guinda de la torta, eso sí. Está bien. Bueno, le damos un aplauso a Pedro porque respondió muy bien el verdadero y falso. Estamos en el cuestionario. Sí, ¿no? está muy bueno y muy interesante, porque varios de estas preguntas tienen relación muy importante con el tema que muchas veces no sabemos cómo abordarlo y no sabemos con quién conversarlo. Tenemos la confianza con nuestro amigo y sabéis que llevo 2 semanas que no tengo nada con mi señora, pero no es porque no me guste, sino es porque, pucha, en la pega estoy ya, y lo vimos, lo conversamos ahora, lo conversaste tú, el tema del trabajo, la carga laboral, el problema económico. Yo creo que hoy día se está dando... Yo lo puedo percibir como un factor muy principal en el hecho de no tener ganas de tener relaciones, porque justamente, pucha, hay el tema económico, las lucas, que significa a lo mejor invitar a tu pareja a una cita romántica, sí, que a lo mejor tengamos un encuentro no en la casa, sino que en un motel, para romper un poco la rutina, para generar estos espacios. Hablamos también un poco de estas parejas que tienen un hijo y después tienen 2, ya se les termina la intimidad, pero que también eso no es correcto, no debiese ser así. Hay muchos factores hoy día y es por eso que van a ser muy importantes los tips que puedes entregar hoy día para poder un poco solucionar esta problemática que existe. O sea, yo creo que
para partir hablando la conversación, es importante recordar que la sexualidad no es algo solo individual. Y por eso también yo siempre hago mucho hincapié en el sistema económico, porque en realidad desde la perspectiva en la que yo trabajo, la sexualidad también es política no de un partido político, sino de cómo las personas nos relacionamos en la sociedad. Entonces, si es que en esta época nos relacionamos entendiendo de que el dinero y el trabajo es lo más importante, porque eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy, nos guste o no, eso evidentemente tiene un impacto en cómo las personas entendemos el placer, porque además, como explicabas tú muy bien, salir a invitar a alguien a una cita y después terminar en un motel y invitar a tomar a alguien un trago, o sea, te gastaste en el Santiago actual mínimo 100 lucas. Por lo menos. Mínimo. Y claramente no cualquiera se puede dar el lujo de gastarse 100 lucas una noche, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que gana el mínimo, o sea, vive con lo básico y está muy dura la vida para todas las personas. Entonces creo que es importante entender que muchas de estas presiones que hay hoy sobre la sexualidad tienen también que ver con la manera en cómo la sociedad hoy se ha organizado. Y creo que, por supuesto, eso hace que muchas veces, como decías tú, en el caso de los hombres, ¿no? Porque hoy por hoy la sociedad todavía está organizada en torno a los géneros, ¿no? Y se espera muchas veces que, por ejemplo, sea el hombre, por ejemplo, el que pague la cuenta, o que invite a la mujer en el caso de las relaciones heterosexuales, o que sea el hombre el que tome la iniciativa y la busque para tener sexo. O sea, hay una serie de ideas y de mandamientos que define cómo el hombre va a performear o cómo va a vivir su sexualidad. Y eso hace que también las expectativas de quién paga qué recaen muchas veces también otra vez en el hombre. Entonces claramente hoy estamos viviendo épocas donde vemos que hay decenas de hombres, chicos jóvenes de todas las edades, también hombres mayores, pero que tienen una presión importante económica y que eso repercute, como decías tú, en su sexualidad, porque ¿qué pasa si yo no tengo pega? ¿Qué pasa si yo estoy atravesando un momento difícil económico? ¿Qué pasa si estoy endeudado? O sea, a mí no me va a pelar nadie. O sea, cagué. Entonces el consuelo, comillas, es quedarme en mi casa pajeándome y consolándome solo. Cuando me parece que la masturbación no es ningún consuelo. Como dije al inicio, me parece que es un espacio rico que todas las personas ojalá vivamos con o sin pareja, o sea, indistintamente. Pero muchas veces, y por lo mismo, tiende a sobreexigirse, especialmente los hombres, porque tenemos que estar pensando siempre en producir, porque solamente si produzco, ¿no? Y sabemos todo lo que eso implica además, ¿no? Tener un buen reloj, tener un buen auto, llevarla de vuelta para la casa. Entonces todas esas expectativas hacen que muchas veces los hombres vivan la experiencia sexual desde un lugar súper ansioso y presionante. Entonces, por lo tanto, ya vamos a pasarlo bien con una serie de mochilas que a la hora en que tengo que desenvolverme sexualmente, bueno, no sale a veces como yo espero. Pedro, ¿y cómo podemos ayudar a esas personas que hoy día tienen un encuentro en la noche o en la tarde y tienen todos estos factores económicos, de trabajo, problemas? ¿Podemos resolver esto? ¿Podemos de alguna manera dejar de lado todas estas problemáticas e ir a disfrutar de un buen sexo en pareja o con alguien? ¿Se puede? Y me imagino que, complementando un poco lo que dice Mario, que esto también va de la ayuda y va de la mano de la otra persona. O sea, que la otra persona también te haga sentir esa tranquilidad. Oye, ya, tranquilo, si es un trabajo, vamos a poder encontrar otro o busquemos otro, pero yo voy a estar aquí apoyándote. Y eso también le genera una seguridad al que sea, digamos, al hombre o a la mujer, para tener una buena relación, un buen momento íntimo. O sea, a mí me gustan los datos ñoños y yo creo que es importante traer un concepto del que están hablando muchas personas especialistas en la sexualidad, que es el concepto de fatiga sexual. Nunca antes en la historia, al menos del que se tiene registro del siglo XXI en el ser humano, las personas están teniendo menos ganas de tener sexo. O sea, se está investigando en Japón, se está investigando en los Estados Unidos, justo, sobre todo en culturas donde el sistema económico, el sistema neoliberal, se traduce en exigencias económicas muy grandes para las personas y para las parejas. Entonces resulta que hoy estamos viendo, por ejemplo, fenómenos muy nuevos en que personas jóvenes, hace algún tiempo atrás, 50 años atrás, ser joven era sinónimo de querer tirar y estar caliente todo el día. Claro. Todo el día. Ojalá, mientras más, mejor. Hoy por hoy hay muchos grupos jóvenes, adolescentes, que no muestran ningún interés en la sexualidad. De hecho, prefieren sentarse a leer un libro, tomarse un café, juntarse con sus amigos a jugar en línea, y evitan, incluso muchos, tener un encuentro sexual. Y eso es súper interesante porque es un fenómeno muy nuevo. Bueno, eso los especialistas le han llamado
fatiga sexual, porque parece ser que hay un tedio, hay un aburrimiento. Es como que el tema del sexo, los jóvenes, como ¿qué les pasa a los millennials que están tan obsesionados con el sexo? ¡Qué paja! Como que realmente no les interesa, les calientan otros temas. Es muy interesante eso. Pero será por el concepto de responsabilidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué digo con esto, digamos? Es como, si tengo sexo, puedo que la otra pareja quede embarazada y no quiero tener un hijo a tan temprana edad. ¿Puede ser un poco por ahí o no? Puede, o sea, de todas maneras tiene muchas preguntas al respecto. No está del todo resuelto. O sea, creo que todavía estamos recién entendiendo que este fenómeno se está expresando en la sexualidad, pero probablemente tiene mucha relación con muchas cosas. Por ejemplo, lo que también dices tú, el deseo, por ejemplo, de no ser papá, por además la carga económica que implica. O sea, por eso yo creo que es importante siempre vincular la sexualidad con lo que está pasando en la sociedad. Porque a pesar de que mucha gente cree que lo que pasa en la sexualidad me afecta solo a mí, lo que pasa socialmente impacta enormemente en la vida sexual de las personas. Ahora, volviendo a lo que me preguntaron, yo creo que no es muy fácil sacarse de encima al momento de enfrentarse a un encuentro sexual todas las otras presiones económicas, un poco lo que me preguntabas tú. ¿Por qué creo que no es fácil? Porque en realidad las personas, y en particular los hombres, que tendemos más a disociarnos o a separar los distintos roles que tenemos en la sociedad, rol de trabajador, rol amigo, rol pareja, rol amante, rol lo que sea, deportista, ese tipo de personalidad, si bien emocionalmente está más blindada, ¿no? Porque eso es la disociación, al menos desde la psicología, es cuando yo logro separarme y entrar a una reunión de trabajo cuando se me acaba de morir mi papá. Y hago una súper buena reunión, la rompí, me gané el fondo y salgo y me vuelvo a encontrar con ese drama terrible en el que estoy. Gente que está muy disociada, claro, para este mundo neoliberal se convierte obviamente en un mente tiburón. O sea, y es gente que en el fondo tiene tan separados sus yoes, sus identidades, que al momento de la sexualidad puede performear, ¿no? Y por ejemplo, tener una buena erección, tener sexo, durar 40 minutos tirando, incluso. Pero que esa respuesta sexual sea exitosa no implica que necesariamente ese hombre sintió placer en ese encuentro sexual. ¿Me explico? Esto está separado. Entonces, claro, que yo pueda tenerlo parado, si me voy más a la literalidad, no implica necesariamente de que yo estoy disfrutando a esa persona y entregado en ese momento. Claro, puede ser algo súper mecánico. Y piensa además, y te tiro otro dato, que además, como nunca antes en la historia, los hombres jóvenes, o sea, entre 15 y 35 años, están tomando y automedicándose Viagra como loco. Porque justamente en esa primera cita no quieren fallar. O sea, antes el Viagra era solamente recetado para hombres más viejitos, que ya no sé, ¿no? Que se les bajaba, que tenían problemas de erección. Entonces era como el viejito toma Viagra. Eso hasta los 2000 era eso. Era un medicamento recetado solo para esa población. Personas, hombres que tienen algún problema de disfunción eréctil. Hoy por hoy, así como se vende clonazepam en la feria, y se vende aspirina, todo, y todos lo sabemos porque eso se ve en Chile, no estoy diciendo nada que no sepa nadie. O sea, también Viagra, y mucha gente se los consigue con receta falsa, lo que sea, la gente se las arregla igual. Entonces eso quiere decir que hay un montón de gente que se está automedicando, no yendo a un especialista para decir, oye, mira, me está pasando esto, y un médico, un profesional que lo acompañe. Entonces eso quiere decir que también hay un porcentaje de mucha gente joven que probablemente no tiene un problema de erección, pero solamente está tomando Viagra por lo que decías tú. Porque en el fondo entiende que la sexualidad es meterlo, sacarlo, durar harto rato, porque además se cree, que también es otro mito de la sexualidad heterosexual, que es que una mujer, si no está ahí, taca, un montón de rato, no llega al orgasmo. Mentira. O sea, muchísimas mujeres, más del 70% de las mujeres, no tienen orgasmo, no necesitan penetración. Solamente estimulación, y seguramente lo han hablado con la Caro, solamente estimulación clitoriana. Entonces, ahí ya creo que se caen hartos mitos de lo que todavía no nos toca escuchar. Oye, que es interesante porque además hay un montón de personas que sienten que al no tener ganas se les baja su autoestima. Sienten que al no tener ganas no están rindiendo como proveedores de placer, no solo los hombres, sino que también mujeres. Pero aquí, ¿cómo le podemos explicar a esas personas que hay una salida? ¿Y cuál es la salida para poder resolver esto?
Mira, es un poco revolucionario lo que voy a decir, pero yo creo que las cosas de cómo está distribuido la situación económica y cómo está peleado el chancho es muy desigual. O sea, es injusto pedirle o darle tips a una persona que está súper endeudada, como la gran mayoría de este país, decirle como ya, para que tengas buen sexo, olvídate de tus deudas. No, sí, es muy fácil. O sea, me van a mandar a la mierda. Obvio, porque yo le voy a decir desde un lugar de privilegio, porque yo tengo la suerte de que tengo un sueldo y que gano millones y... Que, bueno, no es mi caso en todo caso, pero es como, ¿sabes? Como mucha gente dirá, bueno, y este imbécil que se pone a darme consejo a mí si yo estoy... O sea, estoy mal. O sea, lo estoy pasando mal, no tengo para pagar el colegio de mi hijo, me están embargando la casa. Mucha gente en este país vive a base de deudas, de endeudamiento, de crédito. Entonces a mí me parece que si es que yo me pongo a dar tips asumiendo que la persona es ella individualmente otra vez la responsable de hacer que su vida sexual mejore, encuentro que es injusto porque yo estoy desconociendo que hay toda una serie de factores sociales y políticos y económicos que hacen que individualmente estemos con menos ganas de tirar, ¿sabes? Ajá. Ahora, si es que de alguna manera se le puede dar apoyo a esa persona individualmente que lo está pasando mal, creo que lo más óptimo es tratar, y me inclino un poco por lo que decías tú, cómo la pareja lo acompaña en eso, o la acompaña en eso, ¿no? Porque esto no es algo solamente que le pase a los hombres. Creo que es importante poder rodearse de personas que nos ayuden a entender que eso que padecemos no lo padezco solo yo, sino que estamos viviendo una época muy injusta, muy desigual, muy cara, muy exigente económicamente, muy exitista. Y al momento en que yo entiendo que eso no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a mucha otra gente más, yo lo veo mucho con mis pacientes, ya me saco, no todas las mochilas de encima, pero me saco 3. Claro. Entonces ya al momento que me voy a enfrentar a un encuentro sexual, por lo menos digo, ya, loco, me merezco pasarlo bien un rato, ¿no? Y como poder sacarme esto de encima. Pero creo que es súper legítimo que nos sintamos presionados porque estamos efectivamente viviendo muchas exigencias. Y yo creo que también eso va a influir mucho en quién elijo de pareja. Porque si me relaciono con personas que todo el rato me están exigiendo que yo pague la cuenta, que yo abra la puerta, que pida el Uber, que no sé qué, ¿no? Y es como, bueno, es harta la presión, ¿no? Entonces, y además me tiene que funcionar, y además se me tiene que poner duro, y además tengo que durar, y además es mucho, ¿no? Entonces por eso yo también a veces soy un poco enemigo de los tips, porque creo que esto es muy caso a caso. ¿Y cuál es la conversa ahí? ¿Cuál tendría que ser la conversa en ese caso cuando se te exige muchísimo y tú no sabes cómo planteárselo a tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Mira, como no hemos dado cuenta, llevamos tiempo sin tener relaciones, pero yo quiero plantearte esto, no es porque no me gustes, sino porque ya... No sé, pues me tienes chato esto. ¿Cómo entramos a esa conversa? ¿Cómo lo planteamos de la mejor manera para que el resultado sea positivo? Es decir, sí. ¿Sabes qué? Te entendí. ¿Sabes? Ya, perfecto, ahí está todo. Yo pensé que me estabas engañando, ¿no? Pero efectivamente lo que tú me estás diciendo, que la otra pareja también comprenda y no entre en una discusión que siga debilitando estos encuentros sexuales en la misma pareja, viéndolo. Me encantó tu pregunta porque yo creo que mucha gente se va a sentir representada. Y yo creo que algo que se puede hacer es compartir carga. Hay algo para mí muy bacán que han pasado los últimos años desde que también estos discursos feministas y de género y de emancipación de la mujer han permitido, que es decirle a las mujeres, oye, tú también puedes buscar y tu propio placer, tú también te mereces tener un orgasmo, tú también te mereces tener tus juguetes y autosatisfacerte en el caso de que también quieras tener ese espacio. O sea, hay una serie de cosas que han pasado socialmente que yo creo que está muy bueno que las mujeres tengan ese espacio y tengan el derecho al placer. Eso me parece fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque creo que cuando hay un concepto que también han traído los feminismos a la sociedad, que es el del carga mental, ¿no? De cómo las mujeres, por cómo se ha repartido, ¿no?, el poder en la sociedad, están siempre pensando en la reunión de apoderados, que le toca la vacuna al perro, que tu mamá está de cumpleaños, que no se le ha pagado a la nana, que hay que botar la basura. Todas esas cargas que tienen que ver con lo doméstico, en la mayor parte del tiempo recaen en la mujer. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Que en el caso de los hombres, efectivamente, porque así es el machismo, ¿no? Nos tira piedra a los hombres y nos
tira mochilas pesadas en un sentido, pero también a las mujeres. Entonces muchas veces, al menos en las relaciones heterosexuales, se asume de que el hombre, ¿no? En el caso de la sexualidad, es ser el que siempre te tiene que buscar, Así es. es el que tiene que hacer llegar al orgasmo, es ser el que tiene que durar, es ser el que tiene que pagar el motel, todo lo que hablábamos recién. Entonces yo creo que así como ahora, por suerte, y mucha gente dice, no, es que el feminismo quiere perjudicar a los hombres y todas estas ideas, ¿no? Bueno, la carga mental, que es un concepto que viene de esas ideas, aplica a las mujeres en ese sentido, en el cual me parece que los hombres tenemos que empezar a hacernos más parte de las responsabilidades y de las tareas domésticas, y me parece que es un tema urgente hablar en privado, como decías tú, pero de la misma manera me parece que a los hombres nos toca decir, oye, todo este mes te estoy buscando yo también me aburro de estar buscándote para tener sexo. También sería rico que tú me busques a mí. O yo también me quiero sentir deseado. O tú, ya que tienes tu juguetito, de repente metamos el juguetito a nuestro encuentro sexual. Y así lo pasamos bien los dos. O oye, yo la última vez pagué el motel. Quizás estaría bueno que el próximo lo pagaras tú. Es decir, creo que también hay que atreverse a compartir también esa exigencia respecto a la sexualidad que suele recaer en nosotros los hombres y que muchas veces por vergüenza, por temor, por miedo, por culpa, porque va a decir que soy, no sé, un hueón cagado, o porque soy, ¿no? O no doy la talla, nos tendemos a callar y luego se transforma en quejas, ¿no? Porque luego yo, porque soy terapeuta, me toca escuchar las quejas de todos ellos. Y yo sé que se quejan de eso. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no lo dices? No, es que va a pensar, que no tengo plata, que soy miserable, que no sé qué, que no me las puedo. Y es como, bueno, a ver, te quejas porque se te exige mucho, pero al momento que lo tienes que hablar, te quedas callado. Entonces, obvio que las cosas así nunca van a cambiar. Yo creo que esas conversaciones son importantes. Igual, Pedro, me imagino que debe ser tan común que las parejas den por hecho que lo que yo estoy pensando, mi pareja también lo deduce como, claro. como obvio, Clásico. ¿no? Un clásico. Totalmente. Y eso también lleva como a problemas y a conflictos en la cama, ¿cachai? Entonces, como que ahí preguntarte, además de lo que tú decías, ¿sigue siendo la comunicación un arma fuerte para poder resolver nuestro problema de intimidad? Siempre, y es un lugar común cuando se habla de sexualidad. Yo me imagino que en todos los capítulos un poco terminan un poco igual. Bueno, hay que hablar. Sí, todos terminan en comunicación. Obvio. Pero al menos yo, desde los años que llevo trabajando en esto, que ya bueno, son ya más de 15 años llevo siendo terapeuta. Buena carrera igual. Sí, me ha gustado mucho y lo paso bien, pero sobre todo me gusta porque creo que hay, a veces, la comunicación se asume que siempre es con otro. Y a mí me parece que una dimensión importante de la comunicación es con uno mismo. Entonces, tomándome un poco de lo que tú me preguntas, yo creo que los hombres estamos muy poco acostumbrados a conversar con nosotros mismos para escuchar qué es lo que realmente queremos. Yo te aseguro que muchos hombres terminan teniendo sexo con sus parejas solamente porque los buscan o solamente porque se supone que el hombre es caliente y siempre tiene que tener ganas. Y a muchos hombres les es muy difícil poder decirle a sus parejas, oye, ¿sabes qué día? Y no mentirles, porque el dolor de cabeza y lo de la aspirina siempre está ahí como un recurso a ocupar. Oye, tengo caña o no sé qué, o estoy preocupado, la pega. Y es mentira, o sea, sabemos que es mentira. O sea, me imagino que ustedes han ocupado ese recurso. Yo alguna vez también. Todo, ya no, trato de no, yo trato de decir la verdad, pero es difícil. Yo también reconozco que es difícil, porque da susto pensar de que la otra persona, bueno, se va a sentir rechazada, va a pensar que no la quiero, que no me gusta su cuerpo, ¿no? Cosas que todos pensamos, pero a veces es mucho más sano hablar con la verdad, ¿no? Entonces yo creo que es ya eso, poder transparentar lo que deseamos, incluso antes de llegar a hablar con la otra persona. No es fácil ser honesto con uno mismo y decir, oye, estoy en esto, estoy complicado, estoy estresado, o estoy endeudado, o no tengo ganas simplemente y quiero hoy acurrucarme contigo en el sillón y de repente mañana en la mañana y dejar de que la mañana haga lo suyo, porque los hombres en la mañana tenemos buenas erecciones generalmente. Bueno, quizás por ahí ya mañana nos toca, pero hoy estoy en otra y eso no es tan fácil. Entonces creo que la comunicación está buena, que siempre vaya hacia otras personas, siempre es importante, pero yo creo que en el caso de los hombres nos cuesta a los hombres ser honestos con nosotros mismos. Somos buenos para mentir. Entonces después mentirle a lo otro o a la otra es como más de lo mismo. Dices tú que a los hombres les cuesta como comunicarse más que las mujeres. Consigo mismo, sí. Pero yo siento igual de que está el concepto de que mientes, pero no
con la necesidad de querer mentir, sino que con la necesidad de no generar de evitar discusiones. Claro. Evitar que Claro. la otra persona te diga, no, pero es que esto. Es como que, más que la mentira nace por evitar algo. Yo Sí. creo que va por ahí. Sí. Por eso también es muy importante el complemento. Si es que existe una buena comunicación, yo creo que no hay necesidad de mentir, porque Sí. si la otra persona reacciona bien a tu verdad, justamente eso, y yo creo que a cualquier ser humano no le van a dar ganas de mentir. O sea, ¿para qué voy a mentir? Pues si la otra persona yo le digo y reacciona bien o me entiende, no va a existir la necesidad de mentir. Lo veo también un poco que va por ahí, Sí. como en la buena recepción de la otra persona. De todas maneras, y yo creo que también hay algo muy cierto lo que acabas de decir, que es que las personas, y esto creo que aplica para hombres y para mujeres, en general no tenemos mucho entrenamiento para poder sostener conversaciones incómodas. Y cuando se habla de sexualidad, igual siempre toca hablar de algo un poco incómodo, ¿no? Sí. Tú me preguntabas hace un rato por el tema del cuerpo. ¿Cómo le digo a mi pareja, ¿no? Que ya no lo estoy diciendo igual porque está muy flaca o muy gorda o qué sé yo, o le salió acné y qué sé yo. O también las mujeres, ¿no? Oye, mi pareja se está quedando pelado, ahora que yo ya estoy en los 40, ya me tengo menos pelo, o está engordando, o qué sé yo, ¿no? Como o se depila mucho, no me gusta depilado. O sea, todas esas cosas que tocan susceptibilidades que todos tenemos, porque todos tenemos algún tema con Exacto. nuestro cuerpo, con lo que sea. Toca fibras sensibles. Entonces, por supuesto que no es fácil que la persona que yo elegí de pareja no la quiero lastimar tampoco, ¿no? Entonces, esas conversaciones son difíciles de tener, pero a mí me parece que estamos en un momento en el cual está bueno empezar a entrenarse a tener conversaciones más incómodas, porque creo, y yo lo veo mucho con las parejas que también me toca atender, que las parejas que se acostumbran a tener conversaciones incómodas son también las que duran más. Perfecto. Porque ante cualquier crisis hay conflictos previos Sí, po. de dónde agarrarme. Entonces yo sé que un conflicto o un momento duro de pareja, yo lo puedo atravesar porque también previamente hemos tenido otros momentos difíciles. Y hemos tenido que enfrentar y llorar y también enojarnos y pelearnos, pero luego la relación se fortalece, o sea, como que la piel se pone más dura, ¿viste? Entonces creo que hay algo de esta conversación incómoda que de hecho muchas parejas lamentablemente evitan tener y solamente se dedican a hablar a preguntarse si compraron pan o no, Exacto. que a la primera mini sismo que hay en la relación va a cagar. Y por eso surge la evitación. Claro. Porque en el fondo yo creo que mejor no hablar y mejor que no me rompan las pelotas. Entonces yo asumo que bueno, llevemos la fiesta en paz, pero el problema es que a la más mínima cosa, obvio que la relación se va a quebrar. Porque no tenemos experiencia para poder sostener lo difícil. Y la vida de hoy, como hemos venido hablando todo este rato, está súper difícil. Pedro, y en ese sentido, cuando uno analiza estas problemáticas de pareja, y siempre yo he escuchado que uno debe ponerse a uno también en lo principal, de que tú estés bien, te sientas cómodo, porque eso te va a dar también una madurez para poder desarrollar una buena relación. Pero ¿en qué momento nos damos cuenta o decimos, amigo, amiga, ahí no es, tienes que retirarte? ¿En qué momento de la circunstancia? Porque también dentro de todas estas peleas que surgen en las relaciones y todo, que claro, no, ¿qué deseo te van a dar ganas de tener con la otra persona si pasan peleando, pasan esto? Tratas de comunicarte, no hay buena recepción con esa comunicación, tratan de seguir estos consejos de ya instauremos estas conversaciones incómodas, pero aún así siguen los problemas, y es como decir, ¿en qué momento identificamos, amigo, ahí no es, amiga, ahí no es, tienes que arrancar? ¿Cómo lo identificamos y cómo lo abordamos? Es una pregunta súper difícil, porque como Sí. ya les dije, yo no soy muy de tips. Pero, porque claro, yo también conozco gente que tiene relaciones donde pelean todas las semanas y hay gente que lleva así 10 años. Y si tú les preguntas si están felices, ¿Pelean todas las semanas? Sí. O sea, yo me mato. No Sí. quisiera jamás estar en una relación así. Pero hay gente que le funciona. No sé por qué, pero igual esa es su manera de llevarlo. Que es por esto de que se expresan y sueltan todo lo que sienten, sea bueno o malo. Eso también puede ser como algo. Yo creo que sí, me une a imagino las que parejas, sí. ¿no? Me imagino que también hay algo y también hay harta gente que efectivamente aprende, como decías tú, a solamente resolver sus conflictos teniendo sexo. Entonces también es verdad que una pareja que pelea mucho también suele, no siempre, pero suele tener
un impulso sexual muy fuerte, ¿no? Que en el fondo esto se va a quebrar, pero no importa, nos mantenemos unidos y tiramos y nos ponemos a la buena y tiramos y tiramos y tiramos. Volvemos a pelear y nos volvemos a encontrar y por eso digo, esto no lo quiero patologizar. Hay gente que le va muy bien en esa fórmula. Yo, personalmente, me mato. A mí me gustan las relaciones entretenidas, pero tranquilas. Claro. Mira, pero nada. Hay el caso de una pareja Sí. de la farándula de Cote López con el Mago Jiménez, ex pareja ya, porque Sí. ya no están juntos. Sí, Y eso ella leí por ahí. contó que justamente ellos no conversaban y no se comunicaban mucho, simplemente tenían sexo, tiraban todo el rato, hasta 3 veces al día. Ujú. Que me parece buenísimo por un sentido, pero no se comunicaban. Esto en algún minuto tiene que estallar, ¿no? Por eso digo, hay Esa es la gente que le funciona contraindicación. muy bien. Ajá. Hay gente que le funciona muy bien eso en general. Mi experiencia es que eso dura un tiempo. El enamoramiento, que no es lo mismo que el amor, el enamoramiento, y está investigado también científicamente, dura entre 3 y 6 meses, que es la etapa en la que estás con maripositas De y conquista, ves a la digamos. persona y lo único que quieres es como tirarte al cuello y ojalá tirar todo el rato y que sea todo muy caliente y en la calle empiezan a agarrar, o sea, como que esa calentura inicial a nadie. Qué rica. O sea, a nadie. Pero, ¿y qué forma que dure tan poco? Sí, que dure tampoco. Sí, porque también es un mecanismo biológico, porque se está liberando una enzima y hay un neurotransmisor que está ahí funcionando, ¿no? Y se necesita, ¿no? En ese momento como mucho contacto, mucha piel y mucha intensidad. Luego ya da pie, el cerebro también se adapta, una vez que ya está la costumbre, y naturalmente baja la frecuencia sexual. Pero claro, hay gente que está, bueno, hay gente que es adicta al enamoramiento también. Por eso hay gente que no dura más de 3 meses con nadie, porque creen que después de ese bajón... Pero como es que algo murió el amor. inconsciente, es algo inconsciente, puede ser algo En inconsciente. general algo inconsciente, también a veces puede ser algo medio traumático, ¿no? Ya. De una separación muy dura, entonces en el fondo empiezo a creer que mi primer amor, el amor de los 16, como fue así y fue intenso, eso aplica luego para todas mis relaciones posteriores, entonces hay gente que, como digo, no puede, no se atreven a entrar en esta fase más tranquila del amor, en la que naturalmente se tiene menos sexo. Pero claro, bueno, no conozco la Cote López, le conozco al mago. Qué bueno que ellos lo funcionara. Parece que le funcionó un rato largo, porque aparte entiendo 20 que... años, por lo menos. Claro, 20 años y tuvieron hartos hijos, qué bacán, qué bueno que ellos lo funcionó. Pero al menos en mi experiencia, lo que yo veo en mi trabajo es que eso no, a la gran mayoría de las parejas no les funciona. Eso dura un tiempo. Porque naturalmente luego baja también el deseo y también el cuerpo de una persona que el primer mes te excita y te encanta y lo encuentras rica y te la quieres comer y no, al mes 14 ya no te pasan las mismas cosas, biológicamente y emocionalmente también, ¿no? Entonces, nada, creo que a veces también las personas tenemos que aceptar que la sexualidad también es un flujo, que naturalmente el deseo también va cambiando, que puede ser que en el mes 6 ya no quiera tener sexo todos los días y quizás quiero tener 3 a la semana y hablarlo con mi pareja, decirle, mira, en verdad no tengo tantas ganas, pero no es que yo no te desee, sino porque en realidad yo no soy una persona que necesita tanto sexo o tanto sexo genital, que también es la otra. Mucha gente tiende a pensar de que el sexo es solo penetración y solo genitalidad. Y hay gente que tiene sexo muy rico de hacerse sexo oral y después masturbarse y adiós, o tocarse un rato, pero no necesariamente tener un orgasmo, pero una persona acabó y la otra, ¿sabes qué, mi amor? Está todo bien, ya tengo sueño, adiós, y retomamos el sábado, ¿sabes? Como también eso pasa y no pasa nada, y no por eso es menos sexo. Igual en menor cantidad, calidad también. ¿Hay Y cachado? obvio, entonces que puede creo darse. que sí. La justificación, La no, menos pero calidad. Sí. Que puede darse. ¿Y para qué andamos con cosas? Después de los 30 también estamos todos más cansados. Entonces, a casi nadie le va bien la fórmula del todos los días. O sea, en general yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas o parejas... ¿Eso es verdadero o falso? Después de 30, claro, verdadero, o sea, claro, tiene sexo 2 veces a la semana, los que les va bien. También hay gente que tiene sexo con su pareja 1 vez a la semana, 1 vez al mes. Y por eso digo, no lo quiero patologizar, pero hay gente que le va bien así. Quizás no es lo mejor para mí. Quizás yo no quiero estar teniendo sexo 1 vez al mes con mi pareja, yo quiero tener 1 vez a la semana mínimo. Oye, y Pero, Pedro, ¿y la diferencia sí. de edad va a influir también en el deseo sexual? Por ¿Qué ejemplo, estás pensando? o sea, no sé, personas que se lleven por 10, 15 años de diferencia y están en otra etapa de la vida y, y sus cuerpos también están en otra etapa de la vida. Y ahí también me imagino que existe un factor en que uno tenga más deseo que el otro, po, ¿cachai? Pasa.
Pasa también, es verdad. Hay gente que tiene relaciones con personas con una diferencia grande. Sí. Y claro, un hombre de 60, claro, no rinde sexualmente que uno de 20. Eso está claro, está Sí. muy estudiado. Y así como la gente que suele hacer deporte suele tener un mejor rendimiento sexual que la gente que es más sedentaria, o la gente que consume más alcohol. En el inicio el alcohol funciona como desinhibidor, pero si tú estás muy curado y claramente no va a durar tanto, o vas a durar excesivamente, que no vas a poder eyacular, que también pasa, o vas a durar 2 minutos y vas a eyacular muy rápido también, ¿no? Entonces, por eso digo, es bien caso a caso, pero sí que es verdad que la diferencia de edad sí influye y puede influir en el que una persona muy joven tenga más deseo sexual y uno más mayor tenga menos. Pero claro, como digo, no siempre funciona así, va dependiendo mucho de cómo esa pareja logra encontrarse en esa rutina sexual o en esa frecuencia sexual. Pedro, y por ejemplo vamos a una pareja que ya no tiene gana por todo esto que hemos conversado y quieren forzar esto del deseo a través de sustancias, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos tomando un camino de exploración o es un camino erróneo? Yo diría que ninguna de las dos. Lo siento, son mis respuestas de psicólogo que relativiza todo, pero bueno. Yo creo que ninguna de las dos, porque hay gente que consume sustancias, por ejemplo, no sé, fuman un pito y se juntan a tener sexo y justo estar volado es como que amplifica lo sensorial y puede ser súper rico. Pero también empieza a ser un problema cuando solamente pueden tener sexo estando volados, por ejemplo. También yo lo diría que es un poco problemático. O solo curada. Hay gente que solamente curada tiene sexo o tiene citas. ¿Se han fijado? Que es como que ya no 2 piscolas, sino a la cuarta es como ya y nos vamos al motel y que se calentaron y como... Entonces también creo que más que estigmatizar, si eso también no está mal, creo que hay que ver en su justa medida cómo te funciona a ti, si eso te va bien a ti y si también te ayuda a estar relajado, porque hay que recordar que para tener una vida sexual, y ahí me pongo otra vez medio científico, el sistema simpático y parasimpático de nuestro sistema nervioso tienen que estar más o menos coordinados. Si yo estoy muy, muy, muy relajado, por ejemplo, si vengo saliendo de un sauna y estoy acalorado, o sea, en el caso de nosotros los hombres, está difícil que pueda tener una erección, porque la vasodilatación también hace de que la irrigación sanguínea se demore mucho más en llegar al pene, y para el pene necesita sangre para ponerse duro. Asimismo, como si estoy súper estresado, endeudado, probablemente mi atención no está puesta ni por si acaso en mis genitales, o sea, ni cagando voy a tener una buena erección. Entonces creo que también es importante entender que en el fondo tiene que haber una parte de mí que esté lo suficientemente relajada para poder disfrutar y a la vez un poquito estresada y un poquito alerta para no dormirme y poder tener un encuentro sexual y bueno, y que mi cuerpo esté ahí presente también, ¿no? O sea, eso tiene que estar muy equilibrado y nuestro cerebro está preparado también para eso. Entonces, un exceso de cortisol, de estrés, va a inhibir mi deseo, pero también un exceso de relajo también va a hacer que me quiera poder quedar dormido y adiós, me bajo y camita, ¿sabes? O sea, eso es importante también tenerlo claro. Perfecto. Mira, es muy interesante porque acá, por ejemplo, uno pensaría que hay fórmulas o caminos únicos para poder resolver esta situación. Y no necesariamente. Pedro, claro, acá lo que nos abre una gama de caminos diversos. Demasiados. Con que cada uno tiene un caso distinto. Sí. Ahora yo preguntarte, hay una persona que no puede llegar a un especialista como tú, por distintos motivos. Sí. ¿Cómo podemos abrir un camino como para poder ir resolviendo? Partamos con la conversa con uno mismo y después con la pareja. ¿Cómo podemos iniciar eso? Iniciar la conversación, dices tú. Yo creo que una buena manera de hacerlo es, y me gustó mucho lo que dijiste tú hace un rato sobre el tema de la intimidad. Yo creo que cuando uno elige una pareja en la que uno no se siente del todo a gusto, jamás va a llegar a conversar de cosas de este tipo. O sea, alguien con el que estás saliendo en una tercera cita, estás ahí mostrándote como con el plumaje ahí abierto. No estás como todavía no mostrándote como tus partes más sensibles. Y todo indica que, bueno, que la sexualidad, para que sea buena, para que pueda perdurar, también implica un poco de fragilidad, ¿no? Y que no sea esto tan mecánico que hablamos hace un rato. Entonces yo creo que algo bueno que al menos a mí me ha servido, tanto en mi vida personal como con los pacientes,
es también atreverse a, junto con sacarse la ropa, con mostrar algo de ti también. Como no solamente el personaje que está en modo conquista, que todos tenemos un poquito ese rol y nos gusta la seducción, nos gusta sentirnos deseados y está muy bien. Cada uno tiene su modo, ¿no? Hay gente que conquista desde la ternura, hay gente que conquista con detallitos y chocolate, hay gente que conquista con lo corporal, cada cual tendrá de lo suyo, ¿no? O un poquito de todas, ¿no? Pero me parece que ahí está en atreverse también a mostrar la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, y creo que tiene mala prensa, pero es súper sexy. Yo creo que algo súper sexy es también mostrarse humano, mostrar aquello que te duele, mostrar aquello que te conflictúa o que te preocupa. Yo te aseguro, y pregúntale a mujeres que tengas por ahí cerca, que eso es súper atractivo para muchas personas y para mujeres sobre todo, porque también hay una cosa del hombre se supone súper macho, que se supone que le va increíblemente bien con las mujeres y que se supone que le va increíblemente bien porque mucha gente lo sigue en Instagram. Y a mí me ha tocado conocer mucha gente que tiene miles de followers, que tiene un cuerpo increíble y que fíjate que no tiran tanto, fíjate que no tienen tan buen sexo, fíjate que no son gente a veces tan entretenida para tirar, la verdad. Y a veces gente que no es tan guapa y que no tiene un cuerpo tan increíble, a veces son súper buenos amantes y luego como que te deja un muy buen recuerdo. Entonces yo creo que también hay que sacarse uno de encima esa creencia de que porque esta persona tiene súper millones de followers y tiene fotos en bikini o en el gimnasio y ese weón, no sé qué sí, puede ser que le vaya bien en las redes, pero en la vida, mira, yo lo pondría en duda. Yo lo pondría en duda. Es otra cosa. Querido, el hecho de no tener ganas o que tu pareja no tenga ganas de tener relaciones contigo puede significar también una posible infidelidad de esa persona. Bueno, a veces sí. Sí, a veces sí es una manera de encubrir que esa persona, bueno, tiene amante, o yo tengo varios pacientes que también, bueno, han consumido trabajo sexual estando casados, o se meten con escorts, o van a cabarets, o se meten a sitios de escort. ¿Y qué señal transmite eso? Que la persona vaya a buscar servicios sexuales, teniendo una pareja. Que son distintas razones, pero yo creo que suele haber, al menos yo que trabajo mayoritariamente con hombres, una necesidad de esos hombres. No porque necesariamente tengan mala vida sexual con sus parejas. Yo creo que responde a veces a una necesidad de recuperar algo de su autoestima y de su valía de sí mismo en un lugar donde sí pueden hacerlo. Y vuelvo a la reflexión con la que partí esta conversación. El sistema económico impacta cómo nos vemos. Entonces yo creo que hay muchos hombres que, por ejemplo, sí pueden tener sexo con sus parejas, pero a la mujer a la que le pagan por tener sexo probablemente es aquella a la que no elegirían de pareja, pero a la que sí quieren tener en la cama. Y a la que además pagando saben que con ellos pueden ejercer un poder, ¿no? Y pedirles que hagan cosas que a sus esposas no le pedirían. Por ejemplo, que le hagan sexo oral, o que se pongan en cuatro, o que se pongan un traje de enfermera. Entonces, mucho de esto que hablábamos hace un rato de elevación también responde a que muchos hombres, bueno, tienen su sexualidad súper disociada, como te contaba hace un rato. Entonces, en el fondo, también el trabajo sexual es una manera también de ellos recuperar esa hombría que de alguna manera, siendo papás, bueno, o papás o parejas o lo que sea, o jefes, no tienen o no pueden, porque tienen a otro encima o porque su jefe no lo trata mal, entonces ahí quedan menoscabados. Entonces, ¿cómo se recupera esa valía? Bueno, a veces teniendo una aventurilla por debajo y mintiendo, ¿no? Y con esa sí, me siento bacán, me siento hombre. Validado. Puedo porque además pago. Y eso es súper fuerte. ¿Y ese camino será el correcto? ¿De pagar? Claro, y de no, a lo mejor, conversarlo con la pareja. Porque ahí entramos en una infidelidad, ¿o no? Bueno, en general sí. En general muchas de estas parejas no saben. Sí. Hay otras que, bueno, sí han hablado y se cuestionan la monogamia y hay ciertos acuerdos. Por eso creo que hoy por hoy uno nunca sabe. Pero en general yo diría que muchos de esos hombres sí, mienten. ¿Qué sería lo correcto? No lo sé. No soy la persona indicada para decirlo. Como profesional te puedo decir de que mi rol ahí no es juzgar si ellos lo hacen, si están haciendo algo bueno o están haciendo algo mal. Yo no soy sacerdote, soy terapeuta. Me importa mucho más que decirles que están haciendo algo bueno o algo malo, es tratar de comprender por qué ellos hacen eso. Claro. Que ellos tengan herramientas para poder pensar
sobre sus comportamientos. Entonces, ahí mi rol, como digo, no es decirles si están haciendo bien. Claro, y ellos mismos van a identificar si es que están haciendo lo correcto, ¿no? Que tomen responsabilidad, porque si yo me pongo a decirles que están bien o que están mal, yo me pongo en un lugar en el que a mí como terapeuta no me corresponde estar. Yo no soy ahí, no estoy ahí para juzgar la vida personal de nadie. Yo estoy ahí para que las personas se hagan responsables de las cosas que deciden y que además se hagan responsables también de las consecuencias que tienen sus decisiones. Pedro, ya para ir cerrando un poco, y quiero hacerte como una de las últimas preguntas, es el sentimiento, ya no siento nada por esa persona, ya no la amo, ya no la quiero, en fin, ¿también impacta fuerte en las ganas? Mucho. ¿O podemos disociarnos también con esto que tú dices? Mucho. Como... Bueno, hay de hecho, la sexología está estudiado hace ya un buen tiempo, que hay un trastorno que es menos popular que la eyaculación precoz y que la disfunción eréctil, que se llama deseo sexual hipoactivo. No sé si lo han escuchado. Yo no. Es un trastorno que, bueno, que está diagnosticado clínicamente, que tiene toda una serie de indicadores, pero que básicamente se ha investigado mucho en hombres con parejas estables o casados, en la que después de un tiempo de estar ya en una relación estable con esa mujer, ellos aman a su pareja, pero la dejan de desear sexualmente. Entonces en el fondo pueden seguir muchos años con ella, tener hijos con ella, comprarse una casa con ella, armar un proyecto de vida, pero las deserotizan. A veces eso ocurre después del nacimiento del primer hijo, en el que parece ser que muchos hombres, después de que se convierten en padres, el ser pareja y el ubicarse en un lugar tercero lo hace que reubiquen a sus parejas y las dejen de ver como objetos de deseo, sino como madres, y por lo tanto las deserotizan. Y eso por supuesto es muy triste, porque las mujeres se dan cuenta de que los hombres las dejan de desear, ellos mismos la pasan muy mal, se sienten muy culpables, empiezan a inventar excusas de que les duele la cabeza, y ya se va un poco al carajo la sexualidad entre ellos. Hay veces que no necesariamente un hijo, sino el trabajo causa eso. Entonces yo me atrevería a decir de que, bueno, sí, esos hombres que les estén pasando eso, es importante que pidan ayuda psicológica, porque a veces sí es un síntoma de que algo en la relación no anda bien, y que efectivamente es algo que ya, si se consulta muy tarde, no se puede reparar. Pero hay hombres que sí pueden llegar a reerotizar a su pareja, pero a veces, claro, requieren de recursos, porque como digo, ese síntoma o esos síntomas empiezan a manifestarse y se tarda mucho en pedir ayuda a un especialista, y ya, bueno, a veces la relación ya es tarde. No tiene vuelta, ya está. Claro. Hoy, buena, interesante la conversa. Interesante conversa, muy buena conversa, yo creo muy necesaria además, porque esto solamente se conversa entre amigos, entre conocidos, pero nunca se conversa con la persona que se tiene que conversar, ya sea con la pareja o con un especialista. O no se conversa. O no se conversa, se evita. Se evita. Que es la mayoría. Que se evita. Claro, así que tremendo tema. Querido Pedro, redes sociales para que te vayan a seguir a esta hora, bueno, durante todo estos días. ¿O dónde te encuentras? Arroba Ilusión Viril. Ese es el Instagram de la cuenta de la plataforma digital donde hablamos de estos temas de género, sexualidad, masculinidades, y también está nuestro sitio web que lo pueden visitar, www.ilusionviril.org, que bueno, ya llevamos un buen rato trabajando en estas temáticas, y así que todas las personas que quieran consultarnos, escribirnos, ahí están mis contactos. Maravilloso. Muy bien. Tremendo capítulo, ¿no? Sí, un aplauso para Pedro. Grande. Gracias a Pedro. ustedes. Pedro, gracias por compartir con nosotros en un nuevo capítulo de Orgásmicos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Sí. A las 21 horas. Cuídense, Pedro, que te vaya bien. Que les vaya bien. Chao, Pedrito. Nos vemos. Cuídate, Saluda nos la vemos. cámara ahí arriba, Pedro. Allá, Así mira, es. allá al fondo, Nos allá despedimos. Recuerden seguirnos en los canales oficiales de La Nuestra y nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Chao, Que esté chao. muy bien.